Bien, la elección presidencial de 1964, spoiler alert, ganó Frey. Es una de las más emblemáticas de la historia del siglo XX, fundamentalmente porque representó muy claramente una polarización ideológica que marcó la historia de Chile en la segunda mitad del siglo XX y que es la causa última de la destrucción de la democracia en Chile finalmente en 1973. Bueno, de ahí la importancia, de ahí el simbolismo, de ahí que todavía sea importante hablar de ella. Vamos a hablar primero de los antecedentes de la elección, o mejor dicho, de las situaciones que se dieron antes de la elección e incluso antes de que se diera por iniciada la campaña, porque en este caso esas circunstancias específicas que antecedieron a ese momento fueron muy determinantes de lo que ocurrió posteriormente. Así que en este caso podríamos decir que esa historia de crónica periodística que se va dando en el día a día o en semana a semana fue harto más importante que en otras ocasiones quizá, y por lo mismo vale la pena prestarle atención. Eso lo hace más entretenido también en mi opinión al menos. Bueno. Sí. ¿Ahí sí? Ya. Bueno, lo que vemos acá es una viñeta de Topase, una revista política chilena que seguramente la mayoría de ustedes conoce, que fue muy importante como registro, pero también como comentario de la política chilena en el siglo XX. Y lo que se ve allí es la imagen la imagen caricaturizada, por supuesto, del Partido Radical, que en ese momento estaba en coalición con los partidos de la derecha, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y formaba parte del gobierno de Jorge Alessandri, que era quien estaba en el poder en ese momento. Y la burla, el chiste que se hace, es que el Partido Radical estaba básicamente con quien le conviniera según ciertas circunstancias, y eso de lo que se está riendo ahí la Anita, representante del FRAP, que es la coalición de la izquierda. Y esto es esta caricatura, creo yo, es muy emblemática del estado de imagen al que había llegado el Partido Radical en ese momento, que es algo que se va a acentuar después en las décadas posteriores, como un partido sin mayores, o mejor dicho, sin convicciones ideológicas demasiado profundas, ni por ende definitorias de su acción política, sino más bien como un partido que opera dentro de un sistema según la situación circunstancial de ese sistema. Y además se trata de un partido del siglo XIX, y eso se ve representado por el hombre radical de harta edad. Eso es bien importante también señalarlo. La coalición de los partidos en la que estaba el Partido Radical en ese momento, el Frente Democrático, era una coalición de partidos fundados en el siglo XIX. Era el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido Radical eran partidos del siglo XIX. Esto, por supuesto, no significa nada en sí mismo, pero simboliza de cierta manera la distancia que existía, sobre todo en términos de proyección de imagen, entre los partidos de esta coalición y los partidos de la coalición de izquierda, y también el partido más reciente de la época, que era la Democracia Cristiana. Eso es, por lo tanto, importante de tener en cuenta y me parece que queda bastante bien reflejado en esta viñeta. Vamos a pasar a la siguiente. En la siguiente tenemos una reiteración de esta misma idea, ahora con la introducción del candidato presidencial de esa coalición para la elección de 1964, que era Julio Durán. Y aquí está Julio Durán en un diálogo simulado, por supuesto, con Pedro Aguirre Cerda, quizás el mayor referente en la historia del Partido Radical en el siglo XX. Y Pedro Aguirre Cerda le está preguntando, ¿todavía estamos en el Frente Popular? Y Julio Durán le responde, muy a la manera de Topase, ¿no? Ahora estamos en el Frente Impopular. Como una reflexión, como un reflejo, mejor dicho, de la situación en la que se percibía, insisto, esta imagen del Partido Radical en ese momento. ¿Por qué es importante esto? Estamos hablando de viñetas de enero de 1964, o sea, varios meses antes de la elección. La elección se realizaba y se realizó en esa época, en noviembre. En septiembre. Y lo importante de estas imágenes, lo importante de esta discusión, lo importante de este comentario sobre la situación de la coalición que estaba en el poder en ese momento, tan temprano, tantos meses antes de la elección, se va a ver reflejado en el hito que definió el curso de la elección, de la campaña presidencial primero y después de la elección, que ocurrió en marzo de 1964, que es el llamado Naranjazo. ¿Por qué? El Naranjazo es
la denominación que se le dio al resultado de una elección complementaria. La elección complementaria era una elección que, de acuerdo a la Constitución de 1925, se debía sostener para reemplazar o para elegir al reemplazante de alguien que en el Parlamento no hubiera podido finalizar su mandato, generalmente porque había muerto. Y ese era el caso de lo que había pasado con un diputado de la circunscripción de Curicó, Óscar Naranjo. Para reemplazarlo, postularon candidatos de las 3 coaliciones o partidos que estaban en ese momento a la cabeza de la carrera por la elección presidencial. Presentó un candidato del Frente Democrático, o sea, esta coalición de radicales y partidos de derecha. Presentó un candidato, la Democracia Cristiana, que ya se había consolidado en su estrategia llamada del camino propio. Esto significa competir en las elecciones, competir en la política chilena sin formar coaliciones con nadie. Y un candidato del Frente de Acción Popular, más conocido como FRAP, que era la coalición de los partidos de izquierda, dentro de los cuales los más importantes, por supuesto, eran el Partido Socialista y el Partido Comunista. Había algún otro partido menor también en la coalición. Esas 3 coaliciones eran las que iban a presentar candidatos a la elección presidencial, y estas 3 coaliciones, o partidos, en el caso de la Democracia Cristiana, presentan candidatos a esta elección suplementaria, complementaria, mejor dicho. La estimación de muchos comentaristas y de muchos líderes políticos era que en un lugar en donde tradicionalmente las mayorías electorales iban a los partidos de derecha, esa elección tenía que ganarle al candidato de la derecha. Hay varias razones, sin embargo, que apuntaban a que esto podía no ser así. Y esto es importante. Insisto, esta es una elección en la que esto que va pasando como en el día a día es quizás más importante de lo que se da en otros casos. ¿Por qué? Porque era tal la convicción que tenían algunos líderes de la coalición del gobierno en ese momento, o sea, de este Frente Democrático, de que esa elección la iba a ganar su candidato, que algunos de ellos, algunos de sus miembros, entre ellos el mismo candidato Julio Durán, candidato a la presidencia, Julio Durán, dijeron que esta elección complementaria tenía el carácter de un plebiscito, o sea, iba a marcar algo así como el futuro del curso de esa elección presidencial y por ende de la política chilena durante ese año 1964. Y esto fue bastante explícito y de hecho en más de una ocasión se dijo antes de esa elección complementaria que se realizó el 15 de marzo de 1964. Sin embargo, había antecedentes o había ciertas realidades en torno a la elección que llevaban a pensar que esta convicción, esta incluso arrogancia, podríamos decir, no tenía tanta razón de ser. Lo primero es que los partidos de izquierda ya habían empezado a crecer en varias circunscripciones rurales que eran las que tradicionalmente habían sido reductos donde habían triunfado los partidos de la derecha o los partidos tradicionales. Y eso es un antecedente bien claramente observado. Y lo otro, que quizás es más importante, el candidato de la izquierda en esta elección era el hijo del diputado que había muerto, o sea, era otro Óscar Naranjo Arias en este caso. Y eso en el electorado en Chile, en general, puede decirse que pesaba por lo menos, yo creo que todavía tiene su peso, y en cualquier caso era un antecedente significativo a la hora de pensar cómo iba a decidir la población de esa circunscripción. Bueno, el resultado es que todos estos pronósticos tan optimistas de la coalición que está en ese momento en el gobierno, que tiene como su candidato a Julio Durán, resultan ser completamente desmoronados con el resultado de la elección, porque esa elección la gana justamente el candidato de la izquierda, el candidato del Frente de Acción Popular, Rodolfo Ramírez. Óscar Naranjo. Rodolfo Ramírez era el candidato del Frente Democrático. A Rodolfo Ramírez le decían, no sé por qué razón, bolas locas. Y ahí pueden ver en la imagen como en el entierro del cadáver hay ahí a los pies de la tumba un par de bolas. No sé realmente qué significaba, pero ese era el apodo que tenía este candidato y por el cual era como públicamente conocido. Bueno, lo que se ve aquí en la imagen es el funeral básicamente de la candidatura de la derecha, en este caso representada por bolas locas,
Y se ve ahí a algunos líderes de la coalición llorándolo, pero se ve sobre todo y prominentemente a Frey, el hombre que ya se había hecho claramente el derecho a ser candidato del Partido Demócrata Cristiano a la presidencia, el senador Eduardo Frey por lo demás, se ve como aprovechando la circunstancia para consolar a la viuda, pero básicamente también para cortejar a la viuda. Y eso es lo que dice ahí el diálogo que se le atribuye por parte de los dibujantes de Topaz. En mi más sentido, pésame, señora. ¿Cuál es la razón de esto? Y este es básicamente el meollo de la elección presidencial de 1964. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ver a Frey disfrutando, en cierta manera, como lo sugiere la caricatura, de la derrota del candidato de la derecha o del triunfo del candidato de la izquierda? Todo el mundo se dio cuenta, bueno, todo el mundo es una exageración por supuesto, pero la mayoría de la gente se dio cuenta el 16 de marzo de 1964, cuando estuvieron los resultados aquí, conocidos para todo el mundo, que la candidatura del Frente Democrático, o sea, la candidatura del radical Julio Durán, apoyada por liberales y conservadores, seguramente no iba a tener mayor posibilidad de ganar en la elección de fin de año. En otras palabras, se interpretó, con bastante razón por lo demás, que esta derrota del candidato de la coalición oficialista en esta elección, que se suponía que le era tan favorable, era una señal de que la amplitud de la opinión pública chilena, y por ende del electorado, probablemente no se iba a volcar en favor de la candidatura de Julio Durán. Así que en este sentido hay que decir que tuvieron razón quienes anunciaron que la elección sería algo así como un plebiscito, que habían sido justamente Julio Durán y algunos de los suyos en el Partido Radical, solamente que en el sentido absolutamente opuesto al que ellos esperaban que ocurriera. Y lo que pasó en los días y semanas siguientes fue que se materializó básicamente esta lógica sugerida por la caricatura, por cuanto los partidos de la derecha, el Partido Conservador y el Partido Liberal, o sea, los viudos aquí en este caso, o la viuda en este caso, se volcaron efectivamente a apoyar a Eduardo Frey, o mejor dicho, primero retiraron su apoyo a Julio Durán, básicamente se quiebra la coalición electoral, la coalición de gobierno sigue en pie, pero la coalición electoral se quiebra, y semanas después, esto ya en abril, los partidos liberal y conservador anuncian oficialmente que van a apoyar al candidato Eduardo Frey en la elección presidencial de 1964. La razón es más o menos evidente. Estos partidos, el escenario que quieren evitar a toda costa es que gane el candidato de la izquierda, es que gane Salvador Allende en la elección. Y habiendo visto el resultado de la elección del 15 de marzo, o sea, el naranjazo, observan que, o concluyen, mejor dicho, que la manera de lograr este objetivo es apoyando a Eduardo Frey. Algo así como optar por el mal menor desde su punto de vista. Y esto es lo que se hace, como digo, explícitamente en abril de 1964. Esto es lo que lleva a que Frey profiera una de sus frases más famosas en el curso de la elección, a la que usualmente se alude para simbolizar el carácter marcadamente ideológico del proyecto programático de la democracia cristiana y de la candidatura de Frey. Frey en un discurso de campaña dice: yo no voy a cambiar mi programa, una coma de mi programa, ni por 1 millón de votos. Que es básicamente decir, si quieren nos apoyan, pero nosotros no vamos a hacer nada diferente porque hayamos recibido su apoyo. Y eso es cierto en términos del diseño del programa, no es tan cierto en la manera en que se conduce la campaña, hay que decir. Pero en términos de cuál era el proyecto político sobre el cual estaba conduciendo su campaña Eduardo Frey, eso es cierto, no se cambió, y los partidos conservador y liberal sencillamente tuvieron que apoyar al candidato Frey con todo aquello que de esa candidatura ciertamente no les gustaba también, particularmente la reforma agraria propuesta por Eduardo Frey. ¿Qué pasa con los radicales, sin embargo? Esta es la parte de la historia de la que se ha hablado tradicionalmente menos. Esta es la parte de la historia que creo he sido yo quien la ha investigado de manera más detallada, en parte porque la información está en los documentos que yo revisé, hay un poco de suerte en eso, pero
es importante también señalar qué pasó aquí con los radicales. Cuando se retira el apoyo de parte de los conservadores y los liberales al candidato radical, parecía que no tenía ningún futuro la candidatura de Julio Durán. Sin embargo, después de un proceso de negociación, de tira y afloja, tanto interno como con fuerzas externas, Julio Durán permaneció en la campaña. ¿Cuáles son los antecedentes de esta decisión y las razones de esta decisión que son importantes para después, para ejemplificar también cuál fue el carácter de esta campaña presidencial? ¿Se puede? La crisis en el Partido Radical, como está señalada aquí en la diapositiva, consistió básicamente en que dentro del partido, como por lo más ya se había dado en ocasiones anteriores en su historia, se produjo un conflicto entre sus dos almas, podríamos decir. Bueno, había más de dos, de hecho, pero dos principalmente. Había quienes querían apoyar a Salvador Allende, había quienes querían pasar a formar parte de la coalición de los partidos de izquierda, y hubo gestiones por parte de líderes de los partidos de izquierda para tratar de convencer a líderes del Partido Radical para que esto se concretara. Y lo cierto es que hubo muchos radicales que efectivamente terminaron apoyando a Allende, no los radicales más prominentes, pero por lo menos, por ejemplo, el caso más conocido desde nuestra perspectiva contemporánea es Ricardo Lagos, en esa época un joven radical, apoyó a Salvador Allende en esa elección, y otros más también. Y en cualquier caso el electorado radical muy probablemente votó significativamente por la candidatura de Salvador Allende en esa elección también. Pero había otros, y entre ellos se contaba nada menos que el candidato, o sea, Julio Durán, que no querían nada con los comunistas. Julio Durán era básicamente un hombre militantemente anticomunista, y esto se iba a pronunciar en los años siguientes, de hecho, después de esta elección presidencial. Y Julio Durán mantuvo algo así como un liderazgo dentro del partido, fundamentalmente dentro del ala que ponía su límite en cualquier posibilidad de coalición con los partidos de la izquierda marxista, o sea, con el Partido Comunista y el Partido Socialista en ese momento. El problema para ellos, sin embargo, era que si ellos decidían sencillamente apoyar a Frei, por ejemplo, se iban a producir problemas dentro del partido de varios tipos. Por una parte, el problema ideológico, y sobre todo el problema ideológico para los radicales más tradicionales, que son eminentemente anticlericales, o al menos fervientemente laicos. Y para quienes un partido demócrata cristiano, por más progresista que fuera, todavía era un partido demasiado cercano a una idea confesional de la política, y por lo tanto eso generaba harta suspicacia. Entonces hubo ahí gestiones de parte de varios líderes de la iglesia, de la masonería, de la embajada de Estados Unidos, para tratar de convencer a los radicales más tradicionales que Frei no era una peor alternativa que Allende por el hecho de ser candidato de un partido demócrata cristiano. En otras palabras, que lo de cristiano aquí era no necesariamente tan profundo como lo de demócrata. Bueno. Pero lo más importante para el Partido Radical era que si ellos sencillamente renunciaban a tener a su candidato presidencial, se iban a ver con muy poco piso político para después poder competir en las elecciones parlamentarias que iban a seguir en los meses posteriores. Nuevamente entra aquí a tallar esta acusación o caricaturización que se hacía de los radicales como este partido preocupado fundamentalmente del interés inmediato, particularmente del interés electoral en el curso de la política. Por otra parte, eso es lo que hacen los partidos políticos también, así que la crítica también a veces se exagera en ese sentido. Como sea, la decisión final fue que el Partido Radical sostuvo al candidato Julio Durán, fundamentalmente, en términos ya pensando en la elección, y esto lo dijo Julio Durán en alguna conversación con interlocutores estadounidenses, para que los radicales que no querían votar por Frei no estuvieran obligados a votar por Allende. En otras palabras, y en esto la Embajada de Estados Unidos ejerció un rol bastante directo, bastante importante también. Durán se mantuvo en carrera para ayudar a Frei. Y de hecho, esto tan es así que incluso plata de la campaña de Frei fue a parar a la campaña de Durán
para ayudarlo a mantenerse en carrera con este propósito. Después Durán obtuvo una votación bien mínima, y la verdad es que no hubiera hecho ninguna diferencia, como vamos a ver con los números, pero el hecho es que ese fue el plan que se siguió desde el Naranjazo y sus semanas posteriores en adelante hasta que se condujo la elección en septiembre de 1964. Tenemos, por lo tanto, una elección presidencial con 3 candidatos. Había un cuarto, Jorge Prat, que había sido ministro de Ibáñez, que era un hombre que en ese momento no militaba en ninguno de los partidos políticos importantes, pero que finalmente bajó su candidatura varios meses antes de la elección. Así que en la práctica quedaron desde bien temprano 3 candidatos en carrera, 3 candidatos oficialmente en carrera, pero en la práctica, y todo el mundo lo entendía así, la competencia iba a ser entre 2, o sea, entre Allende y Frei, candidatos del FRAP y de la Democracia Cristiana, respectivamente. Todavía no. Desde fuera de Chile se produce otro fenómeno crucial en el curso que va a seguir de allí en adelante la campaña presidencial, la elección presidencial y, esta es mi tesis al menos, la política chilena hasta el año 70, si es que no el 73. Y es que ante la forma que adquiere la elección presidencial después del Naranjazo y ante el temor que se eleva en muchos de que Allende pueda ganar, de que ahora efectivamente puede haber un triunfo del candidato de la izquierda, de que existe estadísticamente una posibilidad, de acuerdo a cómo se están dando las cosas, de que Allende puede ganar, Estados Unidos dice, vamos a jugarnos del todo por apoyar directamente y concretamente al candidato que le puede ganar a Allende. Y ese candidato es Eduardo Frei Montalva. En esto, en todo caso, hay 2 consideraciones. Por una parte, el temor de la posibilidad del triunfo de Allende. Y por otra parte, el hecho de que el programa de Eduardo Frei, sobre todo en su parte de transformación social propuesta, encaja bastante bien con la política exterior de Estados Unidos, conocida como Alianza para el Progreso, que se había inaugurado con el presidente Kennedy y que estaba siendo continuada, no exactamente igual, pero todavía con algo de entusiasmo por parte de su sucesor, Lyndon B. Johnson. En otras palabras, el Partido Demócrata Cristiano era un partido que era visto por esta élite de la política exterior norteamericana, incluido el presidente Kennedy y después el presidente Johnson, como algo así como su pieza dentro de esta lucha simbólica, lucha ideológica también, con las fuerzas de la revolución marxista que estaban muy claramente representadas en ese momento por Fidel Castro y su régimen en Cuba. Entonces había una motivación positiva, no solamente derrotar a la revolución, es también promover una transformación social en América Latina, implementar una transformación social en América Latina que tiene ciertas características que están definidas ideológicamente, por supuesto, desde Estados Unidos, y que, un poco por coincidencia, también son defendidas o son las que se proponen por parte de este candidato Eduardo Frei de la Democracia Cristiana. Y esto se manifiesta en la campaña en que la CIA, a través de una operación encubierta bastante masiva, va a financiar una parte importante de la campaña de Frei. O mejor dicho, va a proveer financiamiento generoso para la campaña de Frei. Va a financiar también a otros políticos en Chile, entre ellos políticos del Partido Radical, que están en este curso de acción que describimos anteriormente. Todo eso está en el interés de Estados Unidos. Y además le va a dar un cariz ideológico a una parte de la campaña, esta intervención de la CIA, que va a enfatizar el carácter de peligro para la democracia chilena que significa la posibilidad de un triunfo de la izquierda. Esta es la parte anticomunista del mensaje. Por eso yo decía que Frei, es cierto, no cambió su programa, pero después en su campaña sí se expresó mucho más públicamente en estos términos de anticomunismo extremo, que hasta ese momento no habían sido tanto parte de su discurso. Y esto tiene mucho que ver, no es exclusivamente resultado de esto, pero sí tiene mucho que ver con esta intervención directa de la CIA en la campaña, porque no solo es financiamiento, también es apoyo logístico y también es apoyo en algunos casos en contenido.
Ahora, al mismo tiempo que está pasando esto, la estimación que hay, y en esto no hay desafortunadamente evidencia tan directa como sí la tenemos para el caso de las operaciones encubiertas de Estados Unidos, también hay apoyo que proviene de las potencias de la izquierda, perdón, de las potencias comunistas o marxistas en ese momento, para la izquierda chilena, la Unión Soviética y Cuba siendo los sospechosos más, los sospechosos primordiales. Y hay ciertos antecedentes que permiten pensar que efectivamente había apoyo de parte de Moscú y La Habana para la candidatura de Salvador Allende y para la campaña misma, tal como entendemos nosotros que se desarrollan las campañas hoy en día también. Insisto, desafortunadamente de esto la evidencia no existe muy tangiblemente. Lo único que sabemos nosotros con total certeza es que en los años 60 el Partido Comunista de la Unión Soviética proveyó de recursos bastante generosos, hay que decir, al Partido Comunista chileno todos los años, y hay registros para todos los años, menos para el año 1964, al menos registros que hayan sido conocidos por investigadores. Así que no sabemos exactamente cuánto fue el año 64, pero si fue lo mismo que el 63 y el 65, fue varios cientos miles de dólares, que es harta plata para la época. Y además se estima que hubo más plata también que venía de otras fuentes como un poco oblicuamente establecidas para esto, pero que venían en último término de la Unión Soviética. Es una elección por lo mismo que ya no se reduce exclusivamente al problema político y a la polarización ideológica entendida en términos de la política chilena, nada más, sino que también es una elección con un carácter internacional como ninguna otra elección hasta ese momento había tenido, o casi ninguna otra elección había tenido. La elección del 42, en la que Juan Antonio Ríos derrotó a Carlos Ibáñez, también tuvo una dimensión internacional bastante importante, pero no en el nivel de intervención directa o de participación directa, y sobre todo no en el nivel de la magnitud del apoyo que se recibió por parte de estas fuerzas externas, y ninguna otra elección presidencial en Chile va a tener este mismo carácter. Quizá el plebiscito del 88 tiene algo de esto, pero no es exactamente una elección presidencial. Y en el 88 fue todo mucho más abierto. En este caso, esto es, aunque mucha gente entendía que Estados Unidos estaba apoyando a Frei, de todas maneras ese apoyo se realizó fundamentalmente a través de una operación encubierta de la CIA, y por lo tanto no era un apoyo explícito y abierto que estuviera ahí sobre la mesa para que cualquiera pudiera observar claramente. Ahora sí. Estas dos viñetas muestran el carácter del tipo de mensaje anticomunista que caracterizó, no, más que el tipo de mensaje anticomunista, la visión de este anticomunismo al que quiso apuntar Frei con este mensaje de campaña en el que, insisto, tuvo harto que ver la participación de la CIA. Esto es lo que tradicionalmente se denomina la campaña del terror. No esto, quiero decir, el mensaje anticomunista es lo que se denomina tradicionalmente la campaña del terror. Yo no soy tan partidario de usar este tipo de conceptos porque pienso que en cierto nivel todas las campañas políticas son un poco eso, son campañas del terror porque tratan de asustar a la gente con lo que va a hacer el otro. Aunque es cierto que en este caso el resaltar lo que se presumía que podía ser la izquierda en el poder, o Salvador Allende en el poder, sí tuvo un carácter mucho más insistente, mucho más acentuado, en algunos casos mucho más estridente también que en otras ocasiones. Así que quizás en eso los que hablan de campaña del terror sí tienen un punto. Bueno, pero lo que se ve aquí son dos imágenes que son de diferentes medios más bien conservadores en ese momento. La Nación es el diario del gobierno, en los cuales se representa el espíritu de lo que se temía de la izquierda. En La Nación, el 12 de abril del 64, un señor le dice al otro, hablando de la campaña de Allende, ¿y por qué no empieza por nacionalizar al Partido Comunista? Una respuesta bien directa a la proposición generosa de nacionalizaciones que había en la campaña y en la propuesta programática de la coalición de izquierda. Lo más importante en esa campaña en ese momento era la nacionalización del cobre y otras empresas extranjeras.
Y la broma que se hace al respecto, el chiste que se hace al respecto, bueno, ¿por qué no nacionaliza entonces al Partido Comunista, que desde esta visión también es básicamente un representante de un agente extranjero? Esto tiene mucho de exageración, por supuesto, pero también tiene una parte de verdad representada en, por ejemplo, lo que acabo de comentar respecto del financiamiento generoso que recibía el Partido Comunista de fuentes extranjeras. Y la siguiente, más directamente apuntando a Allende, es a él como alumno del maestro Fidel Castro, que le dice: no olvide esta lección, que es la más importante. Comience diciendo: no soy comunista. Y el alumno Allende le responde: lo que no sé es si me van a creer. Allende no era comunista en el sentido de ser miembro del Partido Comunista, pero en la simplificación de la caricatura de lo que se habla es: él va a ser agente o no de una transformación social política en Chile en la línea de lo que hacen los partidos comunistas, los líderes comunistas, de lo que ya sabemos que han hecho en otras partes del mundo. Y esa es la parte que estuvo en tensión siempre, y esa es la parte que estuvo en tensión, francamente dicho, hasta el mismo 11 de septiembre de 1973. ¿Es una cosa o es la otra? ¿Es algo que está un poco a medio camino? Bueno, a mí me da la impresión, un poco triste y trágicamente, que ni el mismo Allende lo tenía tan claro, y eso también es parte del problema. Pero, como sea, aquí lo que estas imágenes representan es la visión que existía por parte, en este caso, de medios más bien conservadores respecto de Allende, y explican sobre todo el temor primordial que se tenía a la posibilidad de un triunfo de él, y por qué por ende se toman las decisiones estratégicas que se toman como partidos políticos de cara a esa elección, o sea, apoyar a Frei. La elección presidencial se resolvió de la manera que está representada aquí en este gráfico, con un triunfo arrollador de Eduardo Frei, uno de los más arrolladores, valga la redundancia, en la historia de la Constitución del 25 y en la historia de las elecciones presidenciales en Chile. Y es el resultado de lo que había sido la campaña presidencial como se forjó después del Naranjazo. O sea, es básicamente los votos de la democracia cristiana más los votos de la derecha, si es que estas cosas se pueden sumar con total precisión, más o menos al menos, que alcanzan el 56,1% de los votos, mientras que Allende obtiene lo que proporcionalmente va a ser su votación más alta como candidato a la presidencia de las 4 veces que fue candidato. Sí, 4 veces. Que fue el 38,9% de los votos. Ni el 58 ni el 70 obtuvo una votación proporcional, obtuvo más votos del 70, pero una votación proporcional tan alta como la que obtuvo el año 1964. Y finalmente Julio Durán, de quien hablamos harto en esta charla, obtuvo apenas el 5% de los votos. Por eso decía yo al final que más allá de que la consideración estratégica de mantener la candidatura hubiera sido ayudar a Frei, en la práctica da la impresión de que hubiera dado un poco lo mismo. Durán siguió siendo senador por unos años más, después salió del Partido Radical, fundó su propio partido, la Democracia Radical, que como varios de los partidos pequeñitos que se fundaron en esos años en Chile, fueron financiados de manera bien importante por la CIA también. Pero en lo que yo me quiero detener especialmente aquí, porque nos dice algo un poco también de la época en contraste con nuestra propia época, es que el triunfo más arrollador de Frei entre los segmentos que se pueden identificar de votantes en la época es entre las mujeres. Frei obtuvo 756.000 votos de mujeres, que equivalen a más que el 56% que obtuvo, más del 60%, cerca del 65%. Y si bien ganó también entre los votantes hombres, esa diferencia con Allende es, como pueden ver, bastante más acotada, bastante menor. Frei el electorado femenino era un electorado, si es que no conservador, al menos un electorado moderado. Eso es propio de las concepciones culturales, del paradigma cultural predominante respecto de los roles de género, por ejemplo, y en cualquier caso respecto de cómo las mujeres veían su posición en el mundo en ese momento. Por eso es un electorado que, insisto, si no conservador, al menos se puede decir que es mayoritariamente moderado. Y es sobre todo mayoritariamente católico. Y eso, por supuesto, es un atributo
que en el caso del liderazgo de Frei siempre estuvo muy sobre la mesa y por supuesto fue de lo más importante en la proyección de su imagen pública. En la elección del 70, Alessandri también va a obtener mayoría entre las mujeres, aunque se va a ir reduciendo de a poco. Pero hasta todavía en los años 90, 2000, las votaciones, cuando todavía se podía por lo demás conocer la votación por sexo, cosa que ya no se puede hacer, las votaciones siguieron patrones relativamente similares. Es decir, las mujeres votando mayoritariamente por los candidatos más moderados o más conservadores. Lo traigo a colación porque hoy en día las cosas han cambiado y han cambiado aparentemente de manera bastante radical en este sentido. No lo podemos saber con certeza, pero da la impresión de que hoy en día el electorado femenino, sobre todo en ciertos tramos de edad, es el electorado más tendiente hacia las candidaturas de izquierda o progresistas, fundamentalmente porque han cambiado muy significativamente los paradigmas culturales dentro de los cuales funcionan los sexos en Chile, esto es cierto en otras partes también, y por lo mismo la manera en que la política y los políticos se enfrentan a esa situación cultural es diferente. Y me atrevería a decir yo también hoy día es también menos, un poquito más líquida, menos sólida de lo que era en esa época. En esa época no se dudaba de que esto era así. Y por eso esa campaña anticomunista en la cual se apelaba mucho a la madre de alguien que podía ser víctima de un gobierno marxista de izquierda, en fin, tenía el carácter que tuvo. Y bueno, resultó en que Frei obtuvo un triunfo arrollador en ese segmento de los votantes y obtuvo un triunfo arrollador también en la elección general. Me atrevería a decir también, para sumar a esto, este es un comentario un poquito más especulativo, pero me atrevería a decir también que parte de eso es que, como parte de este paradigma cultural en el cual mujeres y hombres entendían sus roles de manera diferente, y eso era más o menos transversal en la sociedad, la figura de Frei, la figura de un hombre respetable, un padre de familia, en fin, todo eso también contribuía bastante a esa proyección de imagen con estos rasgos. Cosas que también han cambiado bastante significativamente con la política contemporánea. Por último, y para cerrar, el resultado de la elección condujo a que Frei pudiera gobernar. Bueno, el resultado de la elección, sumado al resultado de la elección parlamentaria del año 65, de marzo del 65, en la cual la democracia cristiana obtuvo una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y obtuvo, bueno, no quedó cerca de la mayoría en el Senado, pero también ganó varios escaños en el Senado. Resultó en que Frei pudiera implementar algunos de los proyectos más caros a su programa presidencial y los que tradicionalmente se destacan de manera más, como más emblemáticos de su administración son la reforma agraria, para lo cual contó con los votos de la izquierda finalmente, la llamada chilenización del cobre, que es la incorporación del Estado chileno a la propiedad de las empresas que son propietarias hasta ese momento de las minas de cobre más grandes, para la cual contó con los votos de la derecha. El programa de promoción popular, que creó, entre otras cosas, la Junta de Vecinos y otras instituciones más que siguen existiendo con más o menos vigor hasta el día de hoy. Y una reforma educacional que entre sus hitos más significativos produjo el cambio hacia la estructura en la cual se organizan los ciclos hoy en día en la educación. También se implementó la exigencia de que los profesores ya no podían ser egresados de escuelas normales, sino que tenían que ser egresados de universidades. Eso no se implementó inmediatamente, pero la reforma sí lo mandató. Pero además una expansión del acceso a la educación en los años del gobierno de Frei, en parte porque hubo una inversión en infraestructura bastante significativa, en parte como resultado del apoyo que recibió de Estados Unidos este gobierno, es también digno de mencionarse como parte del gobierno de Frei. Bueno, después, por supuesto, lo que sigue es una situación en la que a unos años de optimismo inicial siguieron años de crisis. A veces la crisis estaba más en la percepción que en la realidad, pero en cualquier caso eso abrió el camino hacia una elección presidencial, la del año 1970, que va a tener sus propias características dentro de esta polarización que ya se ha formado.
y que paradójicamente, teniendo a un Estados Unidos bastante más retraído que lo que ocurrió en 1964, va a, sin embargo, ser la elección presidencial que sin duda va a tener el carácter más universal en la historia de Chile. Bueno, y a eso supongo que le dedicarán parte de la próxima clase. Muchas gracias.